2015, 2017, 2016, 2018. De los últimos años vamos a hablar, desde que Cambiemos asumió el gobierno y cómo, bueno, se comporta comparativamente con la gestión anterior. Y lo vamos a hacer con la responsable de un informe que se dio a conocer hoy, de un informe de CIPEC, de la organización, el think tank CIPEC, la responsable del área educativa, del programa de educación, la directora, Alejandra Cardini. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos a hablar de este tema. Bueno, un informe muy central, financiamiento educativo en un año electoral. Es el momento adecuado para hablar. ¿Cuáles son, si tenés que sintetizarlo en unas pocas oraciones, los puntos claves, críticos, preocupantes del comportamiento de la inversión educativa? La inversión educativa son los fondos, el dinero que el Estado Nacional o que las provincias ponen, bueno, para que la educación funcione y mejore. Bueno, antes que nada agradecerte la nota tuya de hoy de La Nación, porque fue una nota que toma un informe muy complejo, que tiene muchas aristas, que tiene datos complejos de analizar e interpretar, y me parece que lo hiciste de una forma muy amable, Alejandra. Muy prolija, muy ordenada, así que eso, primero, gracias. Yo creo que este informe lo primero que pone sobre la mesa es la necesidad de proteger la inversión educativa. La necesidad de proteger la inversión educativa no solo en el contexto actual, que es especialmente complejo por esta necesidad de sostener un equilibrio fiscal, sino a lo largo de un periodo más amplio también. El informe lo primero que muestra es que más allá que la Argentina tiene desde el año 2006 una meta de cumplir con el 6% del PBI en inversión educativa, esa meta solo la cumplió en el 2015, en un año electoral, claro, y muy especial en términos de el gasto público. Tengo una pregunta ya inicial para ese tema. 2015, la provincia de Buenos Aires de Scioli, por ejemplo, dio un aumento del 40% y fue la primera vez en muchos años, casi 10 años, que no hubo paro docente en esa provincia. Es decir, y la pregunta es esta, que esa alza en la inversión educativa de 2015 tiene que ver con un oportunismo electoral para mantener controlados los conflictos sociales y no en un interés educativo. Más allá del año 2015, si uno mira el gasto educativo desde 2005, ve que en los años electorales hay una tendencia a aumentar el gasto. Yo creo que sí, que efectivamente el 2015 era un año muy especial y fue un año donde tuvo mucho que ver que fuera un año electoral y la disputa más electoral. Es decir, que se logró proteger la ley y se logró cumplir con la ley y el porcentaje de inversión en relación al PBI por una cuestión oportunista electoral, no por un convencimiento del peso de la educación. Exactamente. Nosotros creemos eso sobre todo porque si no se hubiera cumplido en algún otro año. Tenemos un gráfico, ¿no?, que muestra cómo se comporta la participación de educación en relación al PBI. Es el primer gráfico. A ver si lo podemos ver. ¿Lo tenemos a mano o los tomé por sorpresa? ¿Qué me dicen por acá? Ahí está. Bueno, ahí está el primer gráfico. Gasto en educación y educación en ciencia y tecnología. A ver, contá. Exacto. Primero, por ahí, algo muy clave para entender qué muestra ese gráfico es entender que en la Argentina el gasto educativo lo hace una parte de la nación y una parte de las provincias. Sí. Del total del gasto, un 30% aproximadamente es nacional y un 70% provincial. Bien. Además, si uno mira adentro, la mayor parte de ese gasto, tanto en nación como en provincias, está destinado a salarios. Claro. Universitarios en nación y complementos de los salarios provinciales y salarios docentes en la provincia. Y ese gráfico lo que muestra es el consolidado, que es esos dos gastos juntos. Y la curva que sube es la de participación en relación al PBI. Exacto. Y cómo cae, vemos el 2015 y después la caída de 2017. Exactamente. Nosotros información del gasto consolidado tenemos hasta el 2017, pero lo que ya muestra el Ejecutado Nacional y cómo están variando los sueldos docentes en las provincias es que posiblemente eso siga cayendo en el 2018. El piquito que se ve es 2015. Exactamente. El piquito que se ve y el único que supera la meta, que es la línea negra, es el año 2015. Y cada vez que subió, aunque no toca la línea del 6%, fueron elecciones. En general sí, tiene un movimiento cíclico en ese sentido, pero además lo muy interesante a resaltar es que el gasto educativo en Argentina se comporta al ritmo del crecimiento económico. Ahí viene otra pregunta. Ese es el punto clave para nosotros. Decís que está la inversión educativa desprotegida. Sí. ¿Cuáles son los riesgos que la están, exponiendo?
Ahí nosotros creemos que el tema clave es protegerla y que para eso hay que hacer tres cosas. Los riesgos de desprotegerla es que hay un aspecto muy clave del desarrollo social y económico de nuestro país que solo tiene efecto a largo plazo, entonces no se ve cuando uno deja de invertir inmediatamente qué pasa con esa desinversión, pero sí a largo plazo la vamos a ver, ese es el riesgo. Pero digo, ¿por qué está en riesgo? Es esta idea de una inversión educativa que responde a los ciclos económicos. A ver, explícanos eso. Está en riesgo porque responde a los ciclos económicos y porque no hay en la Argentina hoy acuerdos de cómo llegar y cómo alcanzar a esas metas que la propia ley propone. No hay acuerdos, por ejemplo, de cómo se avanzaría en el desarrollo de ese gasto y cómo se distribuiría eso entre nación y provincias. Entonces hay una puja ahí sin saber a quién le corresponde qué. Y no es solo a quién le corresponde qué, sino para qué estamos invirtiendo. Y ese es el segundo tema a tener en cuenta, que es las metas. Alejandra, el primer riesgo de acompañar a las crisis económicas, lo señala muy claramente el informe, es que cuando hay crisis, donde ajusto enseguida es en educación. ¿Cuánto cayó en términos comparativos la inversión educativa en los últimos años ante la crisis? Bueno, nosotros lo que vamos viendo en el gasto nacional es que en los últimos años, del 2016 al 2017, bajó un 9%, al 18, perdón, y si uno tomara el presupuesto proyectado del Gobierno Nacional, que no es lo que se gastó, porque es lo que está proyectado que se gaste, pero si esa proyección se cumpliera, el presupuesto bajaría un 19%. A fin del año 2019. Exactamente. 19%, casi 20%. Exactamente. Esto es especialmente importante resaltarlo porque se tendría que discutir este año un proyecto de más largo plazo en términos de la protección de esa inversión educativa. Alejandra, cuando estaba haciendo esta nota que vos mencionabas, estuve entrevistando a gente del Ministerio de Educación Nacional y Manuel Vidal, el jefe de gabinete, tiene una lectura diferente acerca de por qué cayó la inversión a nivel nacional. Lo que sostiene es que al devolver el 15% de coparticipación a las provincias, el Estado Nacional perdió recursos, algunos educativos, y se los traslada a las provincias que tienen mayor autonomía para ejercer sus políticas educativas. Es decir, en lugar de ver un ajuste por una crisis económica, lo que ve es una reestructuración de la relación fiscal entre provincias y Estado Nacional. ¿Qué tenés para decir sobre esa observación? Ese punto que tiene que ver con el gobierno de la educación y qué es responsabilidad de la nación y las provincias me parece que es clave. Efectivamente, el pacto fiscal hizo que hubiera más recursos de la coparticipación que llegaron directamente a la provincia que hubieran podido usarse para aumentar la inversión educativa. Desde el nivel nacional y se le cedió a la provincia. Bueno, en realidad es de la provincia porque es coparticipación. Pero antes se manejaban desde nación. Había, lo que pasó en la relación es que hay más fondos coparticipables y disminuyó ese 30% que la nación pone en educación, cuya una porción de ese 30 va directamente a las provincias para universidades, complementos de salarios docentes y programas educativos. Ese porcentaje disminuyó. Entonces, ahí lo que nosotros pensamos y creemos es que son distintos los roles que tienen al pensar cómo gastan la nación y las provincias. El riesgo de creer que la provincia lo va a gastar en educación es que incluso si la provincia gastara eso en educación, que es más difícil de asegurar desde nación que eso efectivamente así sea, lo estaría gastando sin unas medidas de distribución entre provincias. Nosotros creemos que el Estado Nacional, su gasto tiene que tener otra lógica, que es la lógica de un Ministerio Nacional, que es compensar desigualdades, priorizar políticas para el país en general y también establecer pisos mínimos para que todos los chicos estén en Tierra del Fuego o en Jujuy tengan las mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad, las mismas oportunidades. La decisión del Gobierno Nacional el año pasado de eliminar la Mesa Paritaria Nacional para poner un piso de negociación a las provincias a la hora de discutir salarios, ¿es parte de esa retirada del Gobierno Nacional o te parece una medida razonable?
Más allá de la medida, lo que es interesante es que si vos analizás cómo es el gasto nacional en educación, lo que se ve en los últimos años es una tendencia se conserva toda la parte de universidades, que es un gasto muy poco flexible, se sostiene con mucha fuerza, incluso en la torta tiene más fuerza todo lo que es salarios complementarios en las provincias, que son dos fondos salariales, el FONID y el Fondo Compensatorio. Eso se mantiene con fuerza y lo que se empieza a reducir son los programas educativos específicos, salvo la Secretaría de Evaluación, que tiene una fuerte inversión, mucho más fuerte que en el periodo anterior, y algunas políticas más específicas. Pero el resto de las políticas empiezan a disminuir. Eso es cómo va evolucionando el gasto. De esas políticas compensatorias de inequidades dentro de la estructura federal de la Argentina. Exacto. Entonces, por un lado, sí, se eliminaron las paritarias y dejaron de haber discusiones más centralizadas, pero por otro lado, el Gobierno Nacional sigue teniendo un peso fuerte en el complemento de salarios provinciales. Claro. La discusión que siempre divide la mesa familiar es este gobierno contra la gestión del kirchnerismo. Claramente el documento construye una realidad económica cíclica y contracíclica. En los momentos en que la Argentina crece a tasas chinas, se gasta más en educación. Cuando la economía se retrae, se gasta menos. Entonces la pregunta es esta. Para dirimir esta cuestión de el kirchnerismo tuvo una política educativa más consciente, más comprometida y gastó más porque tenía un norte en esa política educativa, o fue simplemente porque tenía un superávit, no contempló el futuro de manera responsable en relación a los déficits posibles y cuando se quedó sin plata empezó a impactar en el sistema? Bueno, es una controversia, ¿no? Y hay distintas miradas sobre eso. En mi opinión, el kirchnerismo entra en un momento de mucha complejidad. El ministerio en ese momento tenía solo programas sociales, comedores, había dejado todo el resto de las políticas, se dejó de hacer todo. Y del 2003 a 2005 se empieza a reactivar. Es cierto que del 2005 al 2007 hay leyes muy importantes nacionales educativas, la Ley de Educación Técnica, la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, y eso marcó un norte común que no fue producto solamente del kirchnerismo, sino que la Ley Nacional de Educación fue discutida en todo el Congreso de forma muy amplia. Esos eran acuerdos más generales. Pero que yo estoy hablando de la caja, porque el informe es sobre caja, La ¿no? caja. La Ley de Financiamiento Educativo fue un instrumento muy efectivo a la hora de aumentar la inversión del gasto. Eso lo vemos en el cuadro que acabamos de ver. Pero solo se cumple en 2015. Se cumple en 2015. Cuando se está yendo el gobierno. Pero la Ley de Financiamiento sí se cumple en términos a lo que apunta a aumentar del PBI. El punto, igual, me parece a mí que lo que hay que discutir, hay que seguir discutiéndolo hoy, no es solo para ese momento, es el tema de cómo se gasta. O sea, hay algo de lo que nosotros, a lo que los argentinos no estamos tan atentos, diría, porque es algo bastante generalizado, que es no solo gastar más, sino gastar mejor. Cómo se gasta mejor y cómo se hace un seguimiento de cuándo se está gastando mejor. Y eso hay muy poca información, había muy poca información anterior y hay poca información hoy. Hoy se habla, por ejemplo, de que muchos de los programas bajaron su inversión porque en realidad es un gasto más eficiente y eso puede darse desde compras mejor hechas hasta asignaciones diferentes de programas. Bueno, en el informe señalan que el Ministerio de Educación Nacional usa un sistema de licitación de Naciones Unidas. Exactamente, hay cambios. Eso afecta mucho al gasto, pero eso no se puede ver con los datos que hoy disponemos de financiamiento educativo. No hay un INDEC en serio como existe el INDEC para otros temas. O sea, sí hay algunos indicadores muy poderosos que se vienen manteniendo, pero lo que no hay es un doble clic sobre cómo se gastó y qué pasó adentro. Es un laberinto todo eso. Y para entender eso hay que hacer entrevistas, hay que entender mucho de presupuestos que no son comprensibles a simple vista. Así que yo creo que ahí hay una deuda enorme pendiente, que es no solo aumentar el gasto, sino también pensar y ser más reflexivo en cómo se está gastando. Hoy, en el contexto actual, lo de preservar el gasto educativo es aún más importante, porque esto está yendo en picada. Pero en todo momento habría que tomar esas dos dimensiones. Tengo una última pregunta. ¿Cómo se comportó el salario docente en este contexto, de ajuste de la inversión educativa?
Bueno, el salario docente es interesante. Ahí en el informe nosotros tenemos tablas, pero además están disponibles todos los datos de la unidad de costos del Ministerio de Educación Nacional. El salario docente cayó del 2016 en adelante un 14% en todas las provincias de distintas maneras. Obviamente que esto tiene que ver con la crisis que empezamos a vivir con la salida del gradualismo. O sea, pérdida de poder adquisitivo del salario docente. Es fuertísima, es fuertísima, y hay una excepción, que es la provincia de San Luis, que es la única que aumentó el salario. Aumentó un 14%. Un 14%. Muchas gracias, Alejandra Cardini. Vamos a seguir tocando estos temas. Dale. Vemos ahora el